Hola, soy Elisenda Bolívar, ginecóloga especialista en reproducción. Y en el café de los martes de esta semana hablaremos sobre la importancia de las emociones en las personas que están diagnosticadas de problemas reproductivos y cuando tienen que hacer tratamientos. Para ello hablaremos con Rebeca Torres. Ella es psicóloga perinatal, especialista en el acompañamiento de las personas que se encuentran en este camino tan difícil. Hola Rebeca, bienvenida. Hemos presentado un poco quién eres y de hecho en tu carta de presentación, ¿no? Cuando me la pasaste y así, explicabas que tú misma pasaste por un tratamiento de fecundación in vitro. Y yo tenía ahí como la pregunta, ¿no? De cuál fue tu vivencia en este proceso y qué es lo que valoraste más y qué es lo que echaste en falta quizá de tu tratamiento. Mira, pues en mi tratamiento yo casi que lo que valoré muchísimo fue el acompañamiento profesional. Me rodeé, tuve en ese momento la suerte, o todas deberíamos de tener eso, ¿no? El tener profesionales que fueron muy sinceros conmigo, fueron muy sinceras, muy claras con lo que teníamos delante, pero siempre me hicieron sentir que íbamos en equipo, ¿no? Que éramos todos a conseguir lo que en ese momento queríamos, que era tener a mis hijos. Y me sentí muy acompañada, me sentí muy cuidada y para mí eso fue clave porque venía de una historia de pérdidas gestacionales, lo había pasado muy mal, había tenido violencia obstétrica en muchos sentidos. Entonces, encontrarme eso para mí fue liberador, fue un acompañamiento clave. Sí. Es que, ¿no? De hecho, la mayor parte, al menos de los pacientes que yo recibo, es que ya llevan una mochila, ¿no? Llena de piedras, ¿no? Ya vienen de un camino ahí como muy duro, ¿no? Y entonces, es cierto que es importante. Vienen de una historia muy larga, llegan a reproducción asistida, no llegan de la nada, llegan de búsquedas de años, búsqueda natural o de hacer mil historias paralelas a esto, de muchas pérdidas, de abortos, claro. Que te traten con cariño, que te cuiden, que te escuchen, ¿no? Que tu profesional, que tengas claro que está ahí para ayudarte, que no hay una barrera entre vosotras. Pero también es cierto que muchas parejas quieren llevar este proceso como muy en la intimidad, ¿no? Porque yo entiendo que impacta mucho en nuestras emociones el diagnóstico de esterilidad, ¿no? El hecho de no poder tener un hijo, una capacidad que se considera como, ¿no? Una capacidad universal, un derecho universal, ¿no? Y que te lo quiten. Entonces entiendo que esto impacta mucho en nuestras emociones. ¿Tú qué te encuentras en los pacientes? Al final tenemos que tener muy claro que ese momento donde te dicen que vas a necesitar ayuda para justo lo que has dicho, algo, un proceso totalmente natural, es un duelo enorme, ¿no? Que hay que procesar porque llevas muchos años teniendo en cuenta cómo quieres llegar a esa maternidad, a esa paternidad, en qué momento va a ser el adecuado. Es una preparación previa de mucho tiempo, ¿no? Una estructura de toda tu vida que de repente se desmorona. Y es un duelo que hay que trabajar, hay que tener en cuenta. Yo siempre digo que bendita la reproducción asistida, ¿no? Es una opción, es una oportunidad maravillosa que nos permite intentar ser mamás y papás, pero es verdad que no podemos dejar ese paso previo, ¿no? Ese paso previo de, vale, tenemos esta oportunidad, pero no deja de ser una situación dolorosa que produce mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Si de verdad lo que yo creía que iba a pasar no funciona así, ¿qué va a pasar ahora? Y hay que gestionar esa incertidumbre también. Claro, claro. De hecho, es que muchas parejas, ¿no? Aparte de la incertidumbre que dices, pues también se sienten como solas, aisladas, ¿no? Creen que son los únicos a quien está pasando eh, ese diagnóstico y entonces tú, ¿qué estrategias le recomendarías, ¿no? A personas que acaban de diagnosticar de un problema de infertilidad, esterilidad? En cuanto a la soledad, ¿te refieres? Al no vivirlo tan en soledad. Primero, sí, primero rodearse de profesionales que les informen muy bien qué significa ese diagnóstico, a qué se van a enfrentar, cómo lo van a vivir. Luego que se rodeen también de personas que lo han vivido, porque es que no estamos solas, ni muchísimo menos. Hoy en día esto va más, cada vez va más. Los grupos que se crean a partir de, pues hay muchísimos grupos, asociaciones, gente que está en todo esto, que se han juntado para, pues eso, para sentir que no están solos y romper ese tabú y poder hablar claramente son una maravilla. Entonces, buscar gente que esté en el mismo momento que cada uno de lo que tú estás viviendo, buscarlo y,
y por lo menos tienes esa sensación de que no lo estás viviendo solo. Tenemos en cuenta que es una situación que no deja de ser la intimidad pura y dura. Entonces, es una enfermedad, pero toca la parte más vulnerable, ¿no?, del ser humano. Entonces, también ahí entra mucho sentimiento de culpa, mucho sentimiento de inferioridad, de por qué los demás sí lo están consiguiendo y yo no. Tenemos mucho estigma social también en esto, ¿no? En el lenguaje incluso, ¿no? Asociamos mucho el lenguaje a tú tienes muchos hijos, qué machote, tú... Me cuesta hasta decirlo de lo mal que suena. Pero es así. Entonces, a la hora de procesar un diagnóstico de infertilidad, todo esto se tiene en cuenta. Todo esto es parte de esa mochila que te hace pasarlo todavía más en soledad que otro tipo de enfermedades. Y de hecho es que también a nivel, ¿no?, de la sociedad que tú decías, también están todos los inputs alrededor de cuando tienes determinada edad, ¿no? La presión social de que tienes que tener un hijo y la presión de si tienes tu pareja y demás. Entonces, esto yo veo a muchas parejas que lo viven con mucha frustración y también con mucha rabia. Eh, no sé qué le recomendarías en este caso. Mira, en el momento, la parte social tendríamos que, yo siempre digo que hay que elegir las batallas, ¿no? Porque claro, no puedes al final pelearte con todo el mundo y no vas a estar dándole explicaciones a lo mejor al pescadero que te hace el comentario de que se te pasa el arroz, ¿no? Ahí hay que ir buscando, pues bueno, de qué manera puedes ir gestionando con cada parte de la familia, los amigos, los conocidos, qué tipo de respuestas quieres darle a cada uno. ¿Vale? Porque al final muchas veces lo que nos encontramos en consulta es, Jolín, es que ante todas esas presiones sociales yo lo que hago es callarme. Y me callo, pero me quedo con una rabia inmensa y estoy enfadada con el mundo. Lógicamente, es verdad, porque al final no has podido ser asertiva porque los demás te han dicho algo que te ha hecho mucho daño y las respuestas de rabia, de enfado, de no estoy pudiendo gestionar bien eso y antes de decirte una cosa mal dicha, prefiero callarme. Pero eso se acumula, claro, se acumula mucho. Entonces, en consulta lo que hacemos es buscar estrategias de asertividad, elegir con qué personas crees que vas a poder ser asertiva. Evidentemente con todas no se puede. También las cosas como son. Entonces, ¿con qué personas sí vas a poder ser asertiva para explicarle de qué manera te hacen daño con esos comentarios y qué otros pueden hacerte? Y poquito a poco ir abriendo ese abanico pues de capacidad de no tragarse las cosas, ¿no? Porque al final, si esto pasara durante 2 meses, pues más o menos tienes capacidad de aguante, ¿no? Pero se puede alargar mucho, mucho en el tiempo. Tratamientos larguísimos, de años incluso. Entonces, tenemos que ir encontrando estrategias para que al final esas emociones no se queden dentro y se conviertan, como bien has dicho, la rabia. Es que la rabia y el enfado al final son emociones que se ven mucho en estos tratamientos. Claro. Y, de hecho, claro, es lo que tú también comentabas, ¿no? Que dices que es un proceso muy íntimo y está claro que no lo tienes que ir explicando abiertamente si tú no quieres, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces hay pautas que sí que te recomiendan un poco explicarlo a alguien, que no sea solo tu pareja, ¿no? Para sentirte un poco más acompañado, alguien que te pueda entender. Tener esa persona que sepas que no te va a juzgar, que no va a opinar, que solo te va a escuchar y que va a estar ahí pues cuando lo necesites. Yo siempre digo, busca a alguien, pues sea una amiga, una hermana, una prima, lo que sea, que puedas llamar en cualquier momento y decir, no estoy buscando que opines, no estoy buscando que me des una solución al problema, solo estoy buscando que me escuches, ¿vale? Ese es el ideal, no todo el mundo lo tenemos tampoco, ¿no? Pero no, ese es el ideal porque al final si solo se vive en pareja, los conflictos se incrementan sí o sí, porque Esto te quería preguntar también, ¿no? Es que esto es una presión para la pareja, ya, ¿no? Porque a veces ya incluso vive mal la parte de la pareja que es la supuestamente responsable del proceso, ¿no? Entonces ahí se pueden crear pues tensiones. ¿Y qué le recomendarías tú a las parejas, no? claro, al vivirlo en soledad también, al final fíjate que es un estrés continuado en el tiempo, es sostenido, estrés sobre estrés. El afrontamiento de cada una de los componentes de la pareja va a ser diferente, no va a ser igual. Eh, También nos encontramos que normalmente las intervenciones físicas recaen sobre la mujer. Mayor cantidad de pruebas, mayor intervenciones, luego a la hora de medicación, todo recae sobre la mujer, la responsabilidad también. La vivencia, por tanto, va a ser diferente.
Ni más ni menos, pero sí diferente, sí o sí. Claro, entonces, si no hay una vía de escape también, a veces tenemos que encontrar técnicas, por ejemplo, si no hay esa vía de escape, técnicas que dentro de la pareja, por ejemplo, no sea un tema, un monotema, no sea el tema que estamos hablando constantemente de esto, porque al final la calidad de vida de la pareja se ve afectada. Salimos a despejarnos a tomar un café y hablamos de esto. Salimos a dar una vuelta y hablamos de... Claro, hay que encontrar técnicas de recuperar esos momentos de pareja que nada tengan que ver con el tratamiento. Claro, es difícil, ¿no? Porque al final también, incluso los momentos íntimos, ¿no? Pues claro, las relaciones al final es difícil también de gestionar porque es trabajo, ¿no? Porque tú lo que quieres es tu objetivo que es tener un bebé, ¿no? Es trabajo, lo has dicho tú. Tal cual. Sí, una parte que antes era de disfrute puro y duro se convierte en obligación. ¿Qué pasa con eso? Que además, si tú tienes una hora, una fecha fija para mantener relaciones sexuales que antes eran de disfrute total, evidentemente se va el placer, se van las ganas, se va la conexión, se va todo y es una bola que se va haciendo porque tenemos que mantener relaciones para tener un hijo, pero no nos apetece tener relaciones. Y además muchas veces que si ya estás en tratamiento también, esa parte se ve trastocada por las hormonas, se ve trastocada porque tienes medicaciones, intervenciones, y es un círculo complicado que muchas veces tenemos que trabajar sobre esa parte sexual, de separarlo de la penetración pura y dura o de solo concepción, y tenemos que volver atrás y resignificar esas relaciones. Hay un trabajo importante detrás de todo esto, de la infertilidad, tremendo. Claro, claro, esto es que, bueno, aparte de la parte económica que también afecta, claro, es que es un todo. A todos los factores de tu vida, absolutamente a todos. Si te pones a pensar en la parte de pareja, por esta parte. En la parte laboral, evidentemente también, porque tienes que encontrar un trabajo donde si no lo cuento, pueda ir a las consultas médicas, ¿no? Porque si estoy en la seguridad social por la mañana solo, si estoy en la privada todavía tengo un poquito más de libertad. Pero si no lo quiero contar, tengo que buscarme las mil y una maneras de conseguir ir. Yo tengo un montón de pacientes que al final, oye, es que cogemos las vacaciones para poder hacer los tratamientos. Y no llevamos un año, es que llevamos 2 años, tres, los que sean, usando las vacaciones o los momentos libres para eso. ¿Cómo no va a afectar al final? En la consulta también muchos pacientes no llegamos a un diagnóstico claro de cuál era el motivo de la infertilidad, ¿no? De la esterilidad. Y esto, los pacientes a quien les pasa, pues yo veo que lo viven muy mal, ¿no? Porque no tienen una causa a la que darle la culpa, ¿no? Y se sienten como muy frustrados. Es lo que llaman la esterilidad de origen desconocido. No sé, tú qué piensas sobre esto y cómo los acompañas. Yo eso lo que me encuentro es con muchísima angustia. Al final, el ser humano necesitamos encontrar hacia dónde dirigir nuestra energía, ¿no? O encontrar respuestas para poder entender. Funcionamos todos así, necesitamos entender lo que nos pasa. Entonces, con la infertilidad por causa desconocida es justo lo contrario. Es hacia dónde dirijo mis energías para conseguir el resultado. ¿Qué hago? Entonces, es una desesperación tremenda y sí que me encuentro mucha desesperación, mucha frustración y es el no saber qué hacer. Hago cosas pequeñitas, hago pues mil y una cosa que puedo hacer más pequeña, pero no estoy viendo el resultado y al final tengo la sensación, incluso la ambivalencia emocional, de quiero hacerme una prueba y que me salga algo. Y sé que no, porque claro, nadie quiere que no tener alguna patología. No, pero es que quiero que me salga algo porque eso podría responderme a qué está pasando. Entonces, claro, esa ambivalencia emocional es tremenda encontrarte con eso. Es decir, ¿hasta qué punto estoy llegando que ya quiero que me pase algo, ¿no? Claro, aquí lo que trabajamos mucho es el poder ver ese proceso, ese tratamiento de reproducción como un proceso de pequeñitos pasos, de como ya sé que no estamos viendo resultado ahora mismo, pero cada cosa que hacemos es una inversión para averiguar algo más y esto no es una ciencia cierta, entonces tenemos que también saber dónde nos enfrentamos. Aquí la psicoeducación de lo que es un tratamiento de reproducción asistida también es muy importante, el paso previo. Claro, claro, claro. No, pero incluso las expectativas durante el tratamiento, ¿no? Porque yo cuando en la consulta pues hacemos la primera o la segunda visita y explicamos
la realidad, el porcentaje de éxito real, también esto es una frustración, ¿no? Al darse cuenta de que no es un 100% el hecho de hacer una FIP, claro. Pero muchas veces también nos venden eso, ¿no? Nos venden, bueno, como eres joven, parece que no te pasa nada, te vas a embarazar rápido y fácil. Y muchas veces no es así. Sí, sí, dentro de los pasos complicados quizá, ¿no? En todo lo que es el camino de la fecundación in vitro al final, eh, la desesperación durante los días de espera, ¿no? Cuando estamos esperando saber si estamos o no embarazados, lo que se llama popularmente como la beta espera. ¿Qué estrategias les podemos dar en esos 12, 15 días que están esperando? Mira, la beta espera es un momento clave, lógicamente, ¿no? Porque ya vienes de pasos previos y de estar sosteniendo mucho esa incertidumbre, ¿no? Yo, además de la beta espera, yo también creo que la embriosfera, esos momentos donde a ver si esos embriones evolucionan o no y si hay algo que transferir, me parece también son momentos clave. Es verdad que la beta espera es más larga, eso sí. La beta espera yo siempre les digo que se puede vivir mejor, o sea, se puede no convertir en un infierno, porque muchas veces ya vienes de beta esperas anteriores que han sido muy difíciles. Entonces el objetivo es, vamos a intentar que esa beta espera no se convierta en un infierno y solo sea esperar que llegue el día 12 del calendario, ¿no? Estrategias, hay varias, ¿vale? Trabajamos varias. Primero, ir un día a la vez, pero ir un día a la vez de verdad, hacer que ese día valga la pena y trabajamos. Yo ya he marcado en el calendario el día que tengo la analítica, ya lo sé. Entonces, cada uno de los días voy a vivir ese día y reconocer lo que he hecho ese día, cómo lo he vivido, cómo no, es decir, que las esperas sean activas. No activas de hacer mil cosas, pero sí activas de que cuenten y que tú te des cuenta de que tu día ha valido para algo. Luego, en cualquier otro momento de la terapia, yo te diría, estate muy pendiente del cuerpo, ¿no? Porque las emociones están mucho en el cuerpo. Aquí yo digo, a ver, juguemos a otra cosa. No podemos estar pendientes de los síntomas porque estamos tomando progesterona y aquí es el mantra de la progesterona. Es decir, si tienes el pecho hinchado y ayer no, las dos cosas son la progesterona. Que hoy, claro, es que es así, porque si no, cualquier síntoma es estar embarazada, no estar embarazada. No, vamos a cogernos al mantra. Luego tener actividades donde pues eso, no estés solo con el pensamiento, porque a veces te pones a leer y es muy fácil que la atención se vaya a otra cosa, ver una serie y que la atención se vaya ahí. La atención que sea actividades manuales, ¿no? Actividades, si puede ser. Pues tengo una compañera de psicóloga que decía, bueno, a mí me vino muy bien el bordar, ¿no? Me ayudaba mucho el bordar porque era algo mecánico que necesitaba de las manos. Aquí tener ese amigo, amiga, familiar a quien puedes llamar en cualquier momento para soltar es esencial. Y permitirte también momentos, no todo es o todo o nada. Hay momentos en los que no vas a estar especialmente bien, no pasa nada, te lo permites, lloras, no va a pasar nada. Y el estar informada también, estar informada de lo que sí puedes hacer, porque me encuentro muchas veces pero me puedo mover, puedo salir, puedo andar, me tengo que estar quieta y eso también angustia mucho. Entonces, irse con unas pautas muy claras de qué puedes hacer durante la beta espera. No, a veces es verdad que falta un poco de más comunicación, quizá, ¿no? Ya damos cosas por supuestas, ¿no? Pero es verdad que luego te encuentras que lleva una persona 12 días en la cama porque creía que no podía hacer nada, ¿no? Y es cierto que ahí sí que pues, vale la pena saber, ¿no? Sobre todo porque luego está también, yo veo la parte de culpa, ¿no? De dar, si la beta ha salido negativa, estar dando vueltas a todo lo que he hecho. A todo, y es que subí un día 3 tramos de escalera, debe de ser por eso. Me comí un trozo de jamón, debe ser por eso. Que racionalmente sabes que no, pero como te he dicho antes, al final buscamos respuestas, buscamos entender y la culpa va muy asociada aquí. Entonces, si tenemos muy claro lo que podemos hacer en la beta espera y lo que no, que nos lo ha dicho nuestro médico, por lo menos ya no va asociado a esa culpa. Sí. Claro, 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 sí, sí, te desvinculas de esa culpa. Y de hecho también otra situación complicada es cómo afrontar los fracasos repetidos, ¿no? Hay parejas que tienen suerte y es cierto que pues a la primera quizá transferencia se quedan embarazados, pero hay gente que viene de muchas transferencias, aparte de la mochila que ya llevan, ¿no? Entonces, no sé cómo trabajas un poco eso. Me encuentro mucho en consulta que nos cuesta mucho.
sostener las emociones complicadas. Las emociones incómodas nos cuesta mucho sostenerlas, queremos salir muy rápido de ahí. Quiero estar bien rápido. Sí, tú cuando si alguien te pregunta cómo estás, le respondes que no estás bien, te va a decir, bueno, pero pronto se te pasará o vamos a hacer algo para que se te pase. Se saca mucho de ahí, entonces al final el reflejo lo vemos en esto, que nos incomoda mucho mantenernos ahí porque además nos da mucho miedo el quedarnos anclados ahí. Es decir, es que si me permito el estar triste o me permito esta emoción tan intensa de rabia o de pena, ¿no? Me voy a quedar aquí. Entonces trabajamos mucho en eso. Primero, localizar lo que estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo, permitírtelo, no juzgar, tener un diálogo muy amable. También nos encontramos eso, con que al final, después de muchos fracasos, es reconocer cómo ves tú ese fracaso. Si lo ves como parte del proceso, parte del tratamiento, o el fracaso al final lo ves como fallo tuyo. Muchas veces nos encontramos que el fallo lo asociamos a nosotras o a nosotros también. Entonces, resignificar de nuevo eso también, ¿no? De dónde viene el fracaso, cómo lo vivimos, el diálogo interno, como te he dicho, buscar un diálogo ultra amable con una misma es esencial para poder subir. Autocompasión, pero asociamos mucho autocompasión a flojera, ¿no? Y en estos tratamientos es tengo que ser muy fuerte, tengo que mantenerme muy fuerte y mantenerme muy fuerte es ni estar triste, ni estar enfadada, ni permitirme esa compasión hacia mí misma. Trabajamos mucho por ahí. La parte de aceptación del error también, desde el cariño y desde soltar la responsabilidad de al final tú llegas hasta aquí, esto es tú, pero puedes hacer tú y no depende todo de ti. También trabajamos mucho eso, que como sociedad hemos aprendido, esfuerzo y resultado van unidos. Cuanto yo más me esfuerzo, evidentemente voy a conseguir el resultado. Y justo en reproducción asistida muchas veces nos encontramos que esto no es así. Y ahí tenemos que trabajar. Cuesta esa parte. Claro, sí, sí, ¿no? Porque si no es esto que decíamos de la expectativa alta, ¿no? Como lo estoy haciendo todo bien, me tiene que ir bien, ¿no? Mm. Y si todo en la vida me ha ido así, me he esforzado y lo he conseguido más o menos, porque esto no. Tiene que ser que yo estoy haciendo algo mal. Claro. Entonces por ahí tenemos que trabajar, porque es verdad que nos vamos a encontrar con muchísimos pacientes de fallos repetidos que se alargan mucho en el tiempo. Muchísimo. Años, muchos años. Trabajamos también el poder, el que esto no sea el único enfoque de vida. Claro. Entonces, que esto sea una parte más de la vida, pero seguimos viviendo, seguimos haciendo, seguimos creciendo, pues como se hace con el duelo, que no esperamos a que el duelo desaparezca, ¿no? Está aquí, vamos a crear alrededor. Esto igual. Y parece muy obvio, pero llegamos con muchas parejas con una historia reproductiva muy larga, que esto no se ha hecho, que esto no se ha trabajado. De ahí que yo siempre pienso que el ideal es la prevención. No nos tendríamos que encontrar en esto. Sí, sí, claro. Ya, pero claro, es difícil porque al final tampoco estás al caso de esto hasta que no te encuentras en esto, ¿no? Con lo cual está ahí difícil. Ya intentamos, ¿no? Divulgar y educar un poco, pero es cierto que son cosas como muy, muy específicas de determinadas personas, entonces a veces es difícil, ¿no? Plantearte cómo tú responderías emocionalmente a esto. No. No, pero sí que en cuanto a prevención, en que nos vendan la realidad, ¿no? O sea, que sepamos lo que significa meterte en un tratamiento de reproducción asistida, toda la implicación emocional que tiene, que no es solo físico, ¿no? Claro. Bueno, y de hecho, por eso es tan importante vuestro papel, ¿no? El papel de la psicología en el acompañamiento de este grupo de personas, ¿no? Y de hecho, Rebeca, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante y nos daría para mucho más, porque de hecho, ¿no? Podríamos tratar muchos más temas. De hecho, casi que te emplazo a encontrarnos otra vez, porque hay muchos temas ahí en el tintero. Pero, sí, 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 sí. Pero, ¿no? Hablando un poco en esto, ¿no? De la importancia que tenéis vosotros en todo el proceso, en tu caso, ¿dónde te podemos encontrar? Explícanos. Mira, pues a mí me podéis encontrar eh, casi todo online, estoy trabajando, ¿vale? Entonces, a mí en su momento me pareció, yo no era muy en pro de online. Hoy me parece que es una forma maravillosa de trabajar, que nos permite llegar a todos los rincones del mundo, que nos permite trabajar con la comodidad de estar tú en tu casa,
cómodamente, sin necesidad de entrar a una consulta. Así que cada vez estoy más contenta de hacerlo así, me gusta mucho. Y me podéis encontrar, pues bien sea en el perfil de Instagram como @rebecapsicoinfertilidad, y si no, mi página web, rebecatorres.com, y si no, pues me llamáis al número de teléfono que aparece en cualquiera de los dos sitios y estoy encantadísima. Haces visitas de asesoramiento, ¿no? ¿Qué haces visitas de asesoramiento? En tu web pueden encontrar la manera de solicitar cita contigo. Sí, 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 sí. Ahí yo normalmente siempre hago, o si necesitáis conocerme, siempre hago una primera visita gratuita más cortita donde nos podemos conocer, porque me parece súper importante el que estés cómoda, el que tú me conozcas, que veas cómo, claro, que tengamos ese feeling, porque vamos a trabajar muy tú a tú, vamos a ser un equipo para que estés lo mejor posible dentro de un proceso complicado. Entonces necesitamos que estés bien, que estés cómoda, que te guste, que te convenza lo que te digan, porque es una parte importante. Claro, no, y también si estás cómoda a través de la pantalla, que también es otra manera de hacer terapia, ¿no? Y si realmente ahí te sientes cómoda. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, Rebeca. Gracias a ti. Gracias de verdad. Un besito. Chao. Hasta luego. Y hasta aquí la entrevista de este martes. Espero que la aproveches un montón y nos vemos el siguiente martes. Ya sabes, suscríbete para más. Un abrazo.